La palabra conquistador no existía en el mundo hasta que aparecieron unos hombres con una barba grandísima, machistas, ingenieros, constructores de máquinas de asedio, que derrumbaron todos los muros que tenían delante, y no por superación personal, sino para literalmente desplazar poblaciones masivamente y más rápido que los gringos con la gentrificación. El gran imperio que crearon fue una base para que otros siguieran sus pasos. Nada volvería a ser igual. Antes teníamos a Sargón, a Hammurabi, pero estos se quedaron chaparritos con lo que hicieron los cepillos humanos estos. Llegaron hasta África, el Mediterráneo, Líbano, Siria, Anatolia, Armenia y hasta los países esos de los que lo único que conocemos de ellos es el nombre, como Azerbaiyán. Güey, incluso sometieron a Israel, la falta que nos hacen hoy en día. Sus orígenes, como los de cualquier pueblo, fueron humildes. Al inicio eran un grupito de pastores que vivían en una ciudad pequeña llamada Asur. Supuestamente Asur fue uno de los hijos de Sem y nieto de Noé, el del arca. Esto los hace un pueblo semita y al inicio hablaban el mismo idioma que los acadios. Según la Biblia, eran parientes lejanos de los arameos y los hebreos. Su historia se divide en varios periodos. Está el arco de las pruebas, o el inicial, del 2500 al 2025 a.C., el arco del imperio antiguo, el arco del imperio medio y el arco final, el del nuevo imperio. Estas fechas no te las tomes como absolutas porque después de revisar y revisar libros, llorando por la confusión, me di cuenta que las fechas y los nombres de los gobernantes cambian, así que supongo que depende del historiador, pero bueno, no pasa nada. Los primeros pobladores de Asur eran nómadas. Según la lista real, el rey más antiguo conocido fue Tudilla, y de él hubo otros 17 reyes que vivían en tiendas. Se cree que son simplemente leyendas, no han sido aceptados en el canon histórico actual. El chiste es que en algún momento estos nómadas se asentaron en Asur y esta se convirtió en una ciudad-estado pequeña en la época de los sumerios. Después fue conquistada por Sargón de Akkad y en tiempos del imperio acadio, los asirios empezaron poco a poco a tener relaciones comerciales con un pueblito del norte llamado los hititas, sus futuros enemigos. Recuerden que en el último tiempo del gobierno de Sargón y durante el reinado de Rimush les dije que hubo varias ciudades que se rebelaron, pues los comepeines estos fueron uno de esos rebeldes, aunque como ya sabemos, Rimush les hizo vivir una pesadilla. Cuando por fin cayó el imperio acadio, en el 2154, los gutis invadieron, pero los asirios, aún siendo un pueblo chiquito, nunca cayeron y se mantuvieron independientes. Pero con el imperio sumerio, conocido como Ur-3, Asur se incorporó con ellos, y gobernaron varias ciudades como vasallos de Urnamo. Así gobernaron otros reyes hasta que llegó al trono Puzur-Ashir I, quien se convirtió en el primer rey del imperio asirio, dando inicio al arco del antiguo imperio asirio. Durante el reinado de Puzur, el imperio asirio comenzó a expandirse comercialmente en tierras hititas y hurritas en Anatolia, lo que ahora es Turquía. Y Lushuma, tras la caída de Ur III, emprendió campañas militares contra Elam y los amorreos para liberar a los acadios que estaban siendo oprimidos. También construyó el primer templo a la diosa Ishtar en Asur. Erismus también construyó cosas y escribió uno de los primeros códigos legales posterior al de Urnamo, pero anterior al de Hammurabi y Moisés. Pero ningún rey del antiguo imperio fue tan importante como Shamshi-Adad. Era gobernante de la ciudad de Terga, pero usurpó el trono en el año 1808, dándole fin a la dinastía Puzur-Asur. Shamshi fue un líder dinámico, era un fancito de Sargón y decidió que Asiria debería expandirse. Estos fueron los primeros pasos del gigante mesopotámico. Se expandió al norte de Mesopotamia y en un pedacito de Anatolia le sucedería su hijo Ishme-Dagan, ya que era un guerrero feroz, el orgullo de Shamshi. Tenía otro hijo, pero este prefería las putas y era muy inmaduro para su padre. No tenía barba, ni familia, ni ganaba batallas, y esto mismo no me lo estoy inventando ni me lo estoy sacando de los huevos. El mismo Shamshi-Adad lo puso en sus cartas. El reino sería para Dagan, el cual tuvo una leve amistad con Hammurabi, aunque ya sabes, existía esa tensión de expansión por ambos lados, como de que ¿quién va a atacar primero, perro? ¿Quién va a atacar primero? ¿Quién va a atacar primero? Pero ya sabemos lo que pasó después. Al final, Hammurabi se terminó quedando con todo, y los siguientes reyes asirios se convirtieron en vasallos de Babilonia, lo que dio al fin al efímero antiguo imperio asirio. Se cree que quizás Hammurabi la tomó a la fuerza después de la muerte de Dagan, pero pues no se sabe mucho al respecto. Haya sido como haya sido, muy pronto Puzur-Sin devolvió la autonomía a la ciudad, pero la prosperidad no llegó hasta que Adasi ascendió al trono y trajo de vuelta estabilidad y completa independencia del dominio babilónico. Bel-Bani, su sucesor, ya fue el primero en poder gobernar así de manera libre.
La dinastía Adásida vivió tiempos pacíficos donde pocas cosas ocurrieron y todo parecía marchar bien. Además, para su suerte, en esta época los hititas, dirigidos por Mushili I, saquearon Babilonia. Esto ya lo vimos, esto ya lo tienen que traer aquí en la mente, acabando con el antiguo imperio babilónico, donde robaron la estatua de Marduk. Luego Babilonia sería tomada por los casitas ese mismo año, lo que permitió a Asiria trabajar tranquilamente en infraestructuras y construyendo templitos, así todo el día. Pero ya les dije, en la historia, cuando todo parece estar bien, solo significa que algo culero vendrá, y para su mala suerte, en el oeste se formó un poderoso reino llamado Mitanni. Puta madre, nadie lo había visto venir. Creció demasiado que hasta Egipto se preocupó, ya que Egipto quería los territorios de Canaán. En este momento, la historia de Mesopotamia ya se extendería más allá de sus fronteras. El faraón Amenhotep II le pidió ayuda a Ashur-nadin-aje, a cambio de oro, así: te doy oro, ayúdame contra Mitanni. Y pues los asirios, siendo vasallos del reino, pues dijeron sobres. Pero el complot fue descubierto y el rey mitanio, Shaustatar, se alió con los hititas y le dieron una lección a Siria. Pobrecita que me la dejaron bien dolidita, lo que los volvió en estado vasallo a Mitanni. Aún así resistieron. Ashur-bel-nisheshu logró estabilizar la economía e hizo alianzas con los reyes casitas de Babilonia, por lo que Asiria tomaría fuerza y se independizaría finalmente en el 1392, cuando Eribadad I fue coronado, convirtiéndose en el primer rey del imperio medio asirio. Para el año 1350 a.C., la prosperidad de Asiria estaba de vuelta. Empezaron a recuperarse rápidamente y, para su buena suerte, el rey hitita Suppiluliuma I entró en guerra contra Mitanni, lo que le dio más fuerza de arranque al imperio asirio. El rey Ashur-uballit intentó hacer una alianza con Babilonia, casando a su hija con un príncipe babilónico, hijo del rey babilonio Bur-nabushash-shah II, pero como Ashur-uballit aplastó al reino de Mitanni, babilonios e hititas temieron que Asiria se volviera más poderosa que ellos. Así que cuando su nieto tomó el trono de Babilonia, la realeza de la ciudad lo mató, lo que motivó a Ashur-uballit. Y a pesar del nombre, realmente Asiria fue una monarquía. Los asirios creían que el dios Ashur, que era el patrón de la ciudad, elegía al rey para ser su representante, aunque con el tiempo el trono se fue heredando y normalmente se heredaba al hijo más grande, y los demás pues se hacían gobernadores provinciales. Y ahora llegamos al reinado de Salmanasar I. Fue el primero de los grandes gobernadores que tuvo el imperio medio asirio. Venció a una coalición que hizo el reino vasallo de Mitanni con los hititas, poniéndole fin a su historia. Hizo muchas cosas, pero más grande que él fue su hijo Tukulti-Ninurta, quien entró en conflicto con los hititas por el territorio donde antes estuvo el reino de Mitanni. Tukulti derrotó a los hititas, lo que los hizo entrar en decadencia progresiva que terminaría por desaparecerlos, aunque actualmente no se sabe a ciencia cierta por qué desaparecieron. Tukulti-Ninurta también llegó a Babilonia y derribó sus muros, estableciéndose como el primer rey asirio de Babilonia. Tras su muerte, Babilonia se independizó y Asiria vivió tiempos difíciles hasta que el gran Tiglat-Pileser I subió al poder casi 100 años después, en el 1115. Tiglat-Pileser I no extendió más allá a Siria, pero la volvió más poderosa, un centro potencial de todo Oriente Próximo. Creó una fuerza militar impresionante, causando terror por casi todos lados. Su ejército fue precisamente la primera fuerza militar de la historia. Derrotó a frigios y casquianos de la Alta Mesopotamia. En el sur atacó a los arameos de Asiria y luego avanzó por las costas del Mediterráneo, apoderándose de varias ciudades fenicias. Restauró muchos templos antiguos y su colección de tablillas cuneiformes ayudaron a preservar un poco mucha de la historia escrita de Mesopotamia. Aunque tras su muerte, sus descendientes provocaron guerras civiles internas, lo que hizo que Asiria perdiera rápido Siria y Fenicia. Por el año 1200, en muchos lugares aparecieron unos pueblos bien violentos y medio misteriosos, llamados los pueblos del mar. Grábate este nombre, carnal. Estos debilitaron a los hititas y a varias civilizaciones antiguas de Oriente Próximo. Esta época es conocida también como la Crisis del Bronce y llamada la Edad Oscura. Asiria estuvo en declive durante 100 años y perdieron mucho de su antiguo territorio. A pesar de todo esto, se mantuvo y sobrevivió a la Edad Oscura, y en el año 911 a.C. se recuperaría y volverá a tomar el control, y esta vez el control de toda Mesopotamia. Año 911, el arco del nuevo imperio asirio.
Adad-Nirari II llegó al trono en el 912 a.C., heredando la Siria de su padre. Creó una campaña de expansión masiva y revolucionó las tácticas militares del ejército asirio, que nunca dejó de ser potente, pero ahora fue tiempo de demostrarle esa potencia a todo Oriente. En las batallas utilizaron rampas de tierra, escaleras móviles y torres de asedio con ruedas para romper las murallas de las ciudades. Otra técnica fue la de excavar así túneles debajo de las murallas para que por arriba se colapsaran. Pero la táctica militar más letal fue la del ariete de batalla, que la usaron para derribar cualquier puerta, Aquí nadie se salvaba. Usaron mucho la guerra psicológica, creaban terror, clavando la cabeza de los enemigos en picas y esparciendo historias de torturas por todos lados. Eran unos manipuladores. Muchas de las ciudades llegaban a rendirse rápidamente al ver la bandera del imperio asirio asomándose en el horizonte. Asiria se había vuelto muy poderosa nuevamente y esta vez su territorio fue mucho más extenso. Contaban con un código legal aún más feo y severo que el de Hammurabi y la mayoría de los pueblos vasallos pagaban tributos enormes que los dejaban en la pobreza. Ni el cártel Jalisco cobraba tanto cobro de piso, lo que motivaría diversas revueltas mientras más se expandía. Tiglat-Pileser III subió al trono en el 745 a.C. Introdujo chingo de reformas políticas y militares y logró duplicar el tamaño del imperio asirio. Reorganizó la burocracia, transformó el ejército haciéndolo aún más fuerte y retomó provincias que se habían separado antes de su reinado. Este ejército fue el primero en utilizar torres de asedio, arietes, máquinas de asedio y escaleras de asalto. Asiria llevaba tiempo sufriendo rebeliones. Tiglat, al recuperar el control, utilizó las deportaciones para evitar próximas revueltas. Mandaba a la gente a vivir a otras ciudades y así disminuían sus fuerzas. Esta práctica ya llevaban usándola desde hace mucho tiempo, pero en el nuevo imperio asirio, la usarían, mira, millones de veces. Aunque con el tiempo esto traería el fin de Asiria. Peleó contra los medos y contra el reino de Urartu. Su máximo logro fue aparecer en el libro más exitoso de la historia, la Biblia, por hacer sufrir a los israelitas. En Crónicas 5:26 y Reyes 15:29 hablan de cómo conquistó varios pueblos cananeos, llevándose parte de sus pobladores para Siria. En el 728 se proclamó rey de Babilonia, pero la respetaba un montón. De hecho, Babilonia era un centro cultural y religioso importante para los asirios. Aunque tú no seas creyente, no te metes con la Virgen de Guadalupe y ellos tampoco se iban a meter con Babilonia. Compartían dioses y culturalmente eran sociedades hermanas. Por eso no quiso como reducirla a una simple provincia y la respetó completamente. A su muerte dejó un reino mucho más extenso del que había recibido, con un ejército poderoso y modernizado y una administración reformada. ¿Qué hubo? De su hijo Salmanasar V no se sabe mucho. Reinó solo 5 años y no dejó ninguna inscripción. Si vieron el video de los sabios, sabrán ya de la revuelta de Oseas en la ciudad de Samaria, pues Salmanasar V fue ahí para tomar la ciudad. En el este, Elam había renacido. Quería extenderse hacia el oeste, pero ni ellos ni Egipto se atrevían a encarar directamente a la poderosa Siria, así que se empezaron a dedicar a financiar pequeñas rebeliones en varias ciudades. En Babilonia no querían más a los asirios, y sorprendentemente, tras milenios de odio, Elam y Babilonia decidieron hacer las paces. Sargón II no pudo mantener el equilibrio ni en Asur ni en Babilonia. Había revueltas por todos lados. Eso pasa cuando construyes una nación en base de pura violencia. Un tal Merodach Baladán se proclamó rey de Babilonia con la ayuda de Elam. Pero dejemos a este perro acá un rato. Los norteños de Urartu siguieron siendo enemigos cuando el rey Rusa reemplazó a todos los súbditos asirios. Sargón abrió armas y se apoderó rápidamente de la ciudad de Musasir, la cual pagó mucho dinero. Cuando Rusa se enteró, se decepcionó tanto de lo miserable que era su vida, tomó su espada de hierro y se la clavó en el corazón. En Jerusalén, ya después del asedio de Tiglat-Pileser, Sargón se dedicó a deportar a los judíos por toda Asiria y Mientenau no quiso decir a dónde mero los mandó, por lo que a estos deportados se les conoce como las 12 tribus perdidas de Israel. Sargón venció en todos lados, ya solo le faltaba Babilonia. Pero sí, efectivamente la asedió. El perro de Merodach Baladán huyó a Elam, pero Sargón entró a Babilonia. Su éxito fue tanto que hasta se hizo compa del mismísimo rey de Frigia, Midas. Cuenta la leyenda que Midas podía convertir las cosas en oro solo con tocarlas. Y hasta llegó a ver la decadencia del Fortnite. Sargón estuvo en la gloria. Fundó su propia ciudad, Dur-Sharrukin, ciudad encontrada en 1843 por Paul Emil Botta, en donde se descubrió la historia de Asiria. Aquí mismo encontraron una tablilla de Sargón II pidiéndole a Ashur larga vida, salud corporal, alegría en el corazón y bienestar en el alma. Pero el dios no escuchó su plegaria y murió un año después, en el 705. Llegando al trono su hijo, el famoso y legendario Sennacherib.
Al heredar el imperio, todo su reinado se enfrentó desde el inicio a provincias rebeldes y a grandes potencias vecinas, a Egipto, Urartu y Elam. Los grandes reinos cercanos apoyaban a rebeldes en Babilonia y en el Levante. Nínive se convirtió en la nueva capital y ahí construyó el palacio Shanina la Ishu. En el 703, Merodach Baladán, con apoyo de Elam, expulsó al rey asignado por Sagón II en Babilonia. «Me tienen hasta la madre», dijo Sennacherib. Mandó a su ejército, pero al fracasar tuvo que ir él mismo en persona. Merodach Baladán huyó otra vez y Sennacherib castigó a la ciudad con saqueos y deportaciones. Pero la rebelión continuó. Merodach Baladán se refugió en Elam y en la batalla de Jalule contra Babilonia y Elam juntas, Babilonia cayó y esta vez fue destruida. En palabras del mismo Sennacherib: «Destruí, devasté, quemé con fuego, la borré por completo con inundaciones». Esto hizo enojar a mucha gente y deshonró todavía más cuando robó la estatua de Marduk y la llevó a Nínive, lo que fue una falta de respeto para muchas personas, incluso para los mismos asirios. En el sur, ciudades cananeas como Tiro, Sidón, Ecrón y Laquis se levantaron contra Siria, respaldadas por Egipto. Sennacherib simplemente fue y masacró a la población y deportó a los supervivientes. Después asedió a Jerusalén. Según la Biblia, este huyó tras la intervención divina de Dios, pero los textos asirios nunca hablaron de una huida. En todo caso, Sennacherib no vio necesario conquistar Jerusalén y simplemente pudo derrotar a las fuerzas egipcias que auxiliaron a los rebeldes en la batalla de El Tequej poco después. Más tranquilo, ya en Nínive construyó el palacio sin rival, flanqueó la ciudad con poderosos muros, un muro interior de unos 13 kilómetros de largo y un anillo exterior adicional. Importó plantas exóticas de todo su imperio, creando terrazas bellísimas. Para regar, trazó canales y acueductos desde manantiales cercanos, por ejemplo un acueducto de piedra conocido como Jerwan, que abastecía el palacio real. Estas obras convirtieron a Nínive en la capital más chingona de Asiria. Sennacherib murió asesinado en el 681 a.C. Las fuentes asirias dicen que fue víctima de un parricidio, o sea que fue asesinado por sus hijos. La causa pues parece haber sido el enojo por la destrucción de Babilonia, que era muy respetada por los asirios, aunque también pudieron temer a una maldición por deshonrar a los dioses, o quizá también porque nombró sucesor al hijo más joven, Asarjadón. Tras una larga guerra civil de sucesión, Asarjadón mató a sus hermanos, subió al trono asirio, eliminó a los conspiradores que quedaban y emprendió la restauración de Babilonia que su padre había destruido. Todo apenado por lo que hizo su padre, y es que la sagrada Babilonia había sido intocable. No solo la renovó, la expandió, la embelleció, la hizo aún más grande. Esto conmovió los corazones de los babilonios. Cuando el hijo de Merodach Baladán quiso volver a armar desmadres, ya no fue apoyado por nadie. Incluso los mismos babilonios volvieron a rechazar los apoyos de Elam, como los viejos tiempos otra vez. Con todo volviendo a la normalidad y a pesar de la mala fama de Asiria de ser un monstruoso devorador de ciudades y todo eso que lo pintan en la Biblia, que hay algo de leyenda negra en todo eso, está comprobado que la política de Asarjadón fue bastante diplomática. Elam tuvo un nuevo rey, Urtaki. Este ya no quiso pelear más y entabló amistad con los asirios, hasta les devolvió las estatuas robadas por sus predecesores y puso un embajador permanente en Nínive. Asarjadón trajo estabilidad, mezclando diplomacias y a veces mano dura cuando se ocupaba, claro, pero aún así tenía un trabajo que terminar: derrotar a Egipto. Egipto estaba gobernado por los cushitas, conocida como la dinastía de los faraones negros, y eran detestados por los egipcios por ser negros, me imagino. Era la oportunidad perfecta. Reunió a un gran ejército y se lanzó con todo en el 671. Este año los asirios vieron por primera vez el desierto del Sinaí y tuvieron una aventura terrorífica y emocionante, tipo cuento de hadas, pero lo más probable es que la mayoría lo imaginaron por falta de agua y comida. Lograron conquistar Egipto. Asarjadón recibió la ayuda de un gobernador egipcio llamado Necao, y este dirigió la conquista siria en Egipto. Tuvieron muchas pérdidas, pero derrotaron a Egipto e hicieron lo mejor que saben hacer: deportar personas. El faraón cushita, Tejarca, se rebeló 2 años después, huyó, mataron a muchos asirios y Necao tuvo que huir a Nínive. Ahí, un anciano ya, Asarjadón, ya iba de regreso a Egipto para combatirlo, pero en el camino se murió. Su hijo, Asurbanipal, tomó el trono de Asiria. Este sería el último gran rey asirio. Como casi nunca pasa, Asurbanipal tomó el poder sin problemas y sin pelear contra sus hermanos. Siguió la campaña militar contra Egipto, pero Tejarca volvió a escapar, aunque pues ya terminó muriendo en el exilio. La batalla continuó contra el hijo de este, y Necao, que fue uno de los mejores generales de Asarjadón, murió asesinado en estas campañas. Aún así, el ejército asirio logró tomar la ciudad de Tebas y Egipto se anexionó al imperio asirio.
Hicieron faraón al hijo de Necao y lo llamaron Psamético I, que le fue igual de leal a Asurbanipal, así como su padre le fue leal al suyo. Tuvo éxitos militares en Egipto y Fenicia. Esto ya lo hacía un grande en el lore de la humanidad. Tenía alianzas con el rey de Lidia, Gilles, el cual, según la República de Platón, tomó el poder con la ayuda de un anillo que lo hacía invisible. Así como Frodo dejó de confiar en Sam, Gilles dejó de confiar en Asurbanipal y enfrentó al peligroso pueblo de los cimeros en el norte, pero sin la ayuda de los asirios. Ya no quiso su ayuda. Le pidió ayuda a los egipcios y estos lo ayudaron un poco, pero claramente fueron derrotados y Gilles asesinado. Asurbanipal dijo, bueno, pues a leer. Construyó una biblioteca enorme en Nínive y se dedicó a leer y leer. Asiria alcanzó un desarrollo cultural enorme. La escultura asiria consistió en esculpir frisos de bajos relieves, esculturas bidimensionales que solían estar integradas en la pared. Estas eran realistas y representaban movimientos fluidos. Y pues Asiria no siempre fue la máquina devastadora que pinta la Biblia. Asurbanipal salvaguardó en su mayoría el conocimiento babilónico en medicina y matemáticas. En su biblioteca había toda una serie de libros de matemáticas y conocimientos en geometría, remedios contra enfermedades del hígado, epilepsia, problemas ginecológicos y dolencias estomacales. También tenían conocimientos en veterinaria, especialmente para bueyes y caballos. En arquitectura usaron bastante la escala y estos furros barbones se llamaban lamasu y eran una figura mítica importante, pues defendían a los edificios de malos espíritus. Durante todo este tiempo los dioses habían estado favoreciendo a Asurbanipal, pero decidieron abandonarlo de repente. De la nada, Psamético I traicionó a los asirios y los expulsó de Egipto. Asurbanipal estaba ya ocupado peleando contra Elam y abandonó el río Nilo para atender el otro asunto. Pero qué pedo, ¿por qué se fue toda la mierda si todo estaba bien con Elam? Pues un miembro de una familia real, rival de la dinastía del fallecido Urtaki, Teumán, usurpó el poder. La familia de Urtaki tuvo que refugiarse en Nínive. Teumán pidió extradición y Asurbanipal le dijo que huevos, y Teumán le declaró la guerra, pero fue derrotado en Tulis. Le cortaron la cabeza y la colgaron en un árbol en el jardín del palacio real. Esta guerra provocó que Babilonia se rebelara contra Siria. Y adivinen quién era el rey de Babilonia, su hermano. Este vato, al gobernar por 30 años, se metió en la cabeza mierdas nacionalistas y les vendió a los babilonios de que era Babilonia y no Nínive la que debía reinar en todo el mundo. Asurbanipal descubrió rápido el complot, lo venció y se proclamó también rey de Babilonia. Egipto cayó después. Después también venció a los elamitas tomando Susa finalmente y puta madre. Asurbanipal había sido el rey asirio que más aura había farmeado. Todos sus enemigos perecieron. Elam fue derrotado luego de miles de años. Gilles murió por ayudar a Psamético I y su hijo, el nuevo rey de Lidia, le pidió perdón, que lo dejara someterse a Siria. Por favor. Ciro I, el rey de los persas, le envió regalos y también Rusa II de Urartu. ¿Quién lo hubiera creído? Pero al morir en el 627, sus hijos decidieron que lo mejor que podía pasar era pelearse entre ellos, por ver quién se quedaba con todo ese poder, lo que debilitó a Siria enormemente. Y en el norte comenzó a atacar otro pueblo llamado los escitas. No dejan de llegar cabrones. El rey medo Ciázares de Media apoyó las revueltas en Babilonia de Nabopolázar, quien logró independizar a toda Babilonia de los asirios. Nabopolázar casó a su hijo, el próximo Nabucodonosor II, con Ametis, la hija de Ciázares, lo que hizo que Babilonia y los medos se aliaran. Luego los medos aprovecharon esto para invadir a Siria. La capital, Nínive, fue valientemente defendida durante 2 meses, hasta que no aguantaron más, y sucedió la icónica caída de Nínive por parte del nuevo imperio de Babilonia. Uno de los soldados huyó a Harán y se proclamó rey bajo el nombre de Asurbanipal, el mismo nombre, irónicamente, que del mismo que hace cientos de años había liberado a los asirios de los babilonios. No resistió más y desapareció en la ciudad de Harán en el año 609. Nínive y otras grandes urbes asirias fueron completamente destruidas, pero jamás lograron borrarla de la historia. Después de la caída de Nínive, todavía algunos recordaban, a través de historias y leyendas, aquel antiguo imperio que los gobernó a todos alguna vez, fragmentos rotos del que fue alguna vez el legendario imperio asirio.